los desafíos que tienen o que tendrá el nuevo presidente de cara a las elecciones ya el próximo mes, ¿no? Para enfrentar la lucha contra el crimen organizado. Hay un aspecto también muy preocupante en nuestro país y es cómo abordar el tema de la corrupción y de la infiltración de las pandillas en las institucionalidades del Estado. Buenos días y bienvenido, Stalin. Gracias, Stalin. Mira, el proceso de degeneración que ha vivido el Ecuador en los últimos 15 años es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, partiendo de esa hipótesis, es imposible creer que vamos a retomar el orden o vamos a recomponer lo que está completamente desordenado, que es producto de más de 15 años, lo vamos a hacer en 365 días. Para el efecto, una vez que nosotros entendemos que esto es un proceso de descomposición de larga data, tenemos que también tener nosotros la paciencia para, a través de las políticas adecuadas, recomponer esto que está desordenado, y esto no va a ser de la noche a la mañana, sino que va a ser un proceso largo que tiene fases. La primera fase, en este momento donde los grupos de delincuencia organizada se encuentran tan beligerantes, hay que ir con mano dura. Esa es la primera parte, porque tenemos que mantener en este momento o contener y restablecer el orden que se ha perdido. A ver, Stalin, usted ha dicho que hay que ir con mano dura, pero revisemos cuál ha sido la política pública en el ejercicio del combate a la corrupción, al crimen organizado y al narcotráfico, fundamentalmente al crimen organizado y al narcotráfico. Políticas de militarización a nivel del interior del Estado ecuatoriano, a tal punto que ha sido declarado una guerra interna, ¿no? Segundo, reformas a la ley para aumentar las penas en el COIP, que a esto le han llamado un populismo punitivo. Tercero, ¿qué ha hecho? El fortalecimiento de infraestructura para el combate a la delincuencia en armas y presupuesto, que me parece correcto a nivel de la policía y a nivel del ejército ecuatoriano. Sin embargo, la presencia del Estado en esos territorios que han sido cooptados o que han sido prácticamente atrapados por el crimen organizado, el Estado en su presencia, en su estructura institucional, no está presente. Solamente nos quedamos en el aspecto represivo, en el aspecto de capturar, en el aspecto de inteligencia para combatir. Pero esto es un problema estructural, como usted decía, Stalin. El Estado ha estado ausente en estos territorios, ¿no? Lo cual ha permitido la premialización o premiable territorio para el crimen organizado y el narcotráfico. Y ahí están generaciones perdidas de niños y adolescentes que se han convertido en el ejército ejecutor del brazo armado del narcotráfico y del crimen organizado. Falta presencia del Estado y yo creo que la pregunta es cómo construir una política pública estructuralmente, ¿no es cierto?, para que podamos a futuro, como usted dice, ir dándole una estructura de solución definitiva a este problema. Mira, como tú bien lo dices, mira, lo que sucede es que este andamiaje de generar ambientes seguros no es un tema que tiene tan solamente una sola arista. Sí. Es un tema que hay que enfocarlo de varias maneras. Ahora bien, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno nacional hasta este momento? Primero, ha declarado terroristas a los grupos de delincuencia organizada. Desde mi punto de vista, en mi opinión legítima, es una política correcta. Porque si le queremos declarar la guerra al delito en sus diversas manifestaciones, a los delincuentes que hacen terrorismo hay que etiquetarlos, apresarlos, juzgarlos y sentenciarlos de esa manera, para que quede el ejemplo, ¿sí?, en la sociedad de que ese no es el camino correcto. Primero. Segundo, si bien
en este momento se hicieron reformas a la ley que no han sido completas, para hacer, digamos que más punitivo estos hechos fácticos que hay que perseguir. Sin embargo, nos hemos quedado cortos ¿en qué? En la aplicación de las normas. ¿Por qué? Porque los fiscales o los administradores de justicia, me refiero al Poder Judicial, no han sido lo más probos para llevar adelante y ejecutar lo que ya dicen las leyes. Bien, Luego, eso es conductual y me parece importante que tú lo anotes, Stan. Pero yo quiero referirme a un aspecto que tú lo tocaste. No son suficientes las reformas que se ha hecho, pero quiero ir más atrás, que la estructura no penal, o sea, lo que hay en el Código Penal, estaba concebido y está concebido para el tratamiento de la delincuencia común y no este tipo de guerra interna de objetivos militares, perdón, de objetivos terroristas, ¿no? De prácticas terroristas, de prácticas narcotraficantes. Esta estructura legal jurídica no está hecho para sancionar o para embestir legalmente a estos causantes o aquellos que tergiversan o no respetan el orden jurídico. Entonces, yo creo que, como tú dices, nos quedamos cortos en reformas, pero esto no es un problema de parche. Yo creo que va a ser una reforma estructural profunda, Stalin. sí, por supuesto, pero mira, lo que sucede, estamos hablando en qué es lo que hay que hacer. Déjame ponerte un ejemplo. Ya. Cuando tú llegas con un estado febril a una emergencia de un hospital, lo primero que tenemos que hacer es bajarte la fiebre, pues ya después, a través de los exámenes que te hagamos, sabremos exactamente qué es lo que tenemos que recetarte para que no te vuelva a dar fiebre. Pero en este momento que tú estás en un estado febril, yo tengo que bajarte la fiebre de isofacto porque te me puedes descerebrar producto de esa fiebre. Es exactamente lo mismo que ocurre en la sociedad. En este momento, los niveles de violencia y de criminalidad en el Estado ecuatoriano son tan altos que lo primero que tenemos que hacer es bajarlo. Y para poderlos bajar necesitamos políticas claras de lucha contra el delito en sus manifestaciones. Segundo, presencia policial. Tercero, tenemos que darle las herramientas para que los administradores de justicia puedan poner orden en la casa. Y luego de eso, tenemos que comenzar a trabajar en qué? En el sistema educativo. Tenemos que comenzar a trabajar en el sistema de bienestar social, en el sistema de política pública que nos permita recuperar a la sociedad que la estamos perdiendo, a estos niños a los que tú te has referido. Pero para ello necesitamos que toda la sociedad, como un puño unido, trabajemos para poderlo lograr. Y aquí hay un tema que es muy importante. Tú habrás notado que en los últimos años hay una serie de gente que opina sobre temas de seguridad y temas de penales, de leyes, etcétera, etcétera, pero que no conocen del tema. Y aquí hay que ser respetuoso. Zapatero a su zapato. Dejen que los especialistas trabajen. Y en este sentido es muy importante. Mira, yo pienso que el cambio, por ejemplo, del ministro del Interior en este momento, el nuevo ministro del Interior que lo han puesto, que lo han designado, un hombre que conoce la realidad de la Policía Nacional, que con seguridad irá a trabajar en varias cuestiones. Por ejemplo, dentro de la Policía Nacional irá a trabajar en aquellas unidades olvidadas que no han sido atendidas oportunamente y de la manera debida. Me refiero al servicio urbano. Entiendo que en las próximas horas ya van a hacer la entrega de los nuevos patrulleros para la Policía Nacional. Y está bien, hay que trabajar en eso. Luego, entiendo de lo que se ha reunido con el alto mando policial, van a trabajar en el tema de lo que es la Dirección Nacional de Salud y lo que es la Dirección Nacional de Educación, para tener una policía bien atendida en el tema salud y, por otro lado, tener una policía muy bien capacitada y que esté a la altura de la necesidad de nuestra sociedad. Correcto. Trabajar para mejorar la eficacia y la transparencia de las fuerzas de seguridad, incluyendo la policía y las Fuerzas Armadas. También Así es, Stalin, hay pero déjame infiltración decirte algo más. institucional en eso.
Y déjame decirte algo más. Entiendo que en su plan de gobierno, en su plan de acción, porque no es un plan de gobierno, en su plan de acción, el ministro en las próximas horas, si es que ya no dio la disposición, le ha dado la disposición a todos los gobernadores que se reúnan con los gobiernos autónomos descentralizados, que determinen cuáles son sus necesidades para tratar de canalizar los recursos para poder solucionar esos requerimientos que presentan los gobiernos autónomos descentralizados. Y esto vamos a tener como resultado que cada provincia va a establecer sus propias necesidades y de acuerdo a sus necesidades y a la prioridad se les va a atender. Y debemos atender aquellos cantones, aquellas provincias que presentan mayor índice de criminalidad. Y no podemos aceptar de ninguna manera que los grupos de delincuencia organizada se organicen para atacar a las fuerzas del orden. Eso no puede ser posible. Tenemos que apoyar nosotros la política de orden. El mantenimiento y restablecimiento del orden es una obligación del gobierno que tiene que hacerlo y para el efecto entiendo que tiene que ejecutar las políticas adecuadas, pero que estas políticas adecuadas tienen que ser apoyadas por la sociedad. Caso contrario, fracasaremos. Y si fracasamos, los grandes perdedores seremos los miembros de la sociedad, porque nos veremos embestidos, nos veremos siendo víctimas de qué? Del crimen en sus diversas manifestaciones. Y seguiremos perdiendo. Dos cosas que Seguiremos usted, perdiendo. Stalin, dos Sí. cosas que usted ha notado muy importantes. Creo que es importante la creación o conformación de un frente interno. Un frente interno para el combate a estos males sociales que están prácticamente afectando la estructura de nuestro Estado de Derecho y de nuestra vida democrática. Pero estas sensibilidades que deben de convocarse tienen que hacerse alrededor de, primero, establecer las causas profundas del crimen. ¿En qué momento se estacionaron aquí este crimen organizado y el narcotráfico? Y luego también determinar las causas profundas de la exclusión y de la pobreza que aumenta cada vez en nuestro país, la desigualdad y la falta de oportunidades. Yo creo que una agenda que permita cohesionar, convocar, concertar, debe de ser imperativo como tú lo has planteado en este momento. Este frente interno para este combate a estos males sociales es determinante. El tema es cómo se toma y quién toma las iniciativas. Y esto debe nacer, evidentemente, desde el poder, desde un gobierno que realmente quisiera o esté interesado en involucrar, porque todos deben de estar interesados en involucrar a todas las sensibilidades económicas, sociales y políticas para el combate al narcotráfico y al crimen organizado. Sí, y toma en consideración, lo que pasa es que yo creo que el gobierno no ha hecho un uso apropiado de las herramientas de comunicación de políticas que lleva adelante. Mira, por ejemplo, es que es importante, uno tiene que saberlo para poderlo decir. El gobierno ha llevado adelante el programa de Mi Primer Empleo, ¿sí? Lo ha fortalecido y lo sigue apoyando. Desde luego, eso nació con el gobierno anterior y continúa con este gobierno. El gobierno ha llevado adelante un plan estructural para que aquellas empresas que den empleo a aquellas personas que ya han cumplido con una pena, ¿sí? Y que les das tu empleo, también se les da un tratamiento especial que tiene un beneficio para el empresario. Porque nosotros no podemos pensar que una persona que después de que cumple una pena no se pueda reinsertar en la sociedad. Tenemos que darle nosotros las herramientas necesarias para que no vuelva a caer en los brazos del delito. Entonces, es importante esto. Mira, el gobierno nacional, yo te aclaro, yo no soy parte del gobierno, ni quiero serlo. Soy un hombre totalmente político, pero soy un hombre que analizo la situación. El gobierno nacional, ¿sí? Ha llevado adelante el plan para fortalecer plazas de trabajo que conducen a qué? A que cuando tú tienes trabajo
pasas en primer lugar ocupado y en segundo lugar, ¿sí? No tienes razón para seguir delinquiendo, pero si no estás ocupado y no tienes en qué trabajar, desde luego que vas a caer en el tema de la delincuencia. Y si a esto agregamos el tema de que en los centros de educación nuestros niños no pueden ir a recibir clases, tenemos otro problema más, porque no van a clases, pues se quedan en la barriada, y en la barriada son ¿qué? Víctimas, presa fácil de aquellos de la delincuencia y sus diversas manifestaciones que los reclutan para ejecutar actos como son robos, sicariatos y otros delitos que van el microtráfico sobre todo. Correcto. Otro aspecto fundamental que es importante anotarlo como reto para el nuevo presidente en el combate con el crimen organizado y el narcotráfico, ¿no? Es entender que estos males sociales son globales. Y por cierto, el nuevo presidente tendrá que trabajar para mejorar la cooperación internacional con los países que están involucrados, porque hoy vemos, por ejemplo, tenemos problemas con México por el tema del señor Glass, por ejemplo. Tenemos problemas con Colombia en las relaciones diplomáticas con el gobierno de Colombia. Tenemos problemas con la Unión Europea, con estos mercados. Allá donde llega la droga, donde globalmente se comercializa, se consume y todo. Con Estados Unidos no hay una cooperación clara y abierta. Entonces yo creo que hay que mejorar este tipo de relación en el orden global con estos países. ¿Para qué? Porque esta lucha solo no la podemos enfrentar. Así es, y mira, y toma en consideración que las relaciones internacionales sí se han mantenido y existen a través del Europol, a través de Interpol, ¿sí? La Policía Nacional sí cuenta con estas herramientas de apoyo transnacional, pero desde luego debemos fortalecerla. Mira, nosotros tenemos desde hace más de 20 años atrás el apoyo del gobierno francés, tenemos continuamente el apoyo del gobierno inglés, tenemos el apoyo del gobierno norteamericano, tenemos las coordinaciones binacionales que se hacen con Colombia, con Perú, y, sí, y hemos hecho coordinaciones que son muy adecuadas y que han dado muy buenos resultados con, con gobiernos como Argentina, Chile, Holanda y otros países que son importantes para, o sea, desde el punto de vista de coordinación para la lucha contra el delito en sus diversas manifestaciones. Entonces, como bien tú lo dices, Stalin, esto hay que fortalecerlo, no debilitarlo. Y en este momento se barajan otras, digamos que, posibilidades para continuar contra la lucha contra el delito en sus diversas manifestaciones. Y desgraciadamente lo que encontramos por parte de ciertos sectores es oposición.